Hizo un hueco en su mesa para la novia que llevaba años esperando. Pero cuando el polvo se levantó en el horizonte, no fue una diligencia lo que llegó, sino 400 guerreros apaches, heridos y desesperados por obtener clemencia. Al atardecer, el solitario ranchero tendría que elegir, ponerse del lado de su gente, o defender lo que era justo. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. El sol de Arizona se alzaba como una herida sangrante sobre las montañas distantes, tiñendo el cielo de un naranja que recordaba a Thomas Avery demasiado los amaneceres de guerra. Pero hoy no había cañones ni gritos de muerte, solo el silencio vasto del territorio que había elegido como su refugio y el nerviosismo que le roía las entrañas como un animal hambriento. Thomas se detuvo en el porche de su cabaña, secándose las manos sudorosas en los pantalones. Por primera vez en 5 años, había limpiado cada rincón de su hogar. Las tablas del suelo brillaban con aceite de linaza, las ventanas habían sido fregadas hasta quedar cristalinas, y había incluso colocado flores silvestres en un jarrón de barro sobre la mesa. Flores. Él, Thomas Avery, que no había tocado nada tan delicado desde que enterró a su esposa Sarah en Missouri, antes de que el mundo se desmoronara. La mesa estaba puesta para 2 platos de peltre, 2 tazas de hojalata, 2 tenedores. La simplicidad de esos objetos duplicados le provocaba una sensación extraña en el pecho, mitad esperanza, mitad terror. Había pasado tanto tiempo comiendo solo, hablando solo, existiendo solo, que la idea de compartir su espacio con otra persona le resultaba tan aterradora como emocionante. Eliza Cartwright murmuró su nombre como una oración, saboreando cada sílaba. Durante meses había llevado sus cartas en el bolsillo de la camisa, hasta que el papel se había vuelto suave como tela por el roce constante. Su caligrafía era elegante pero firme, sus palabras cuidadosamente elegidas, pero no carentes de calidez. Estimado Sr. Avery, su descripción de la vida en el territorio me parece tanto desafiante como prometedora. Creo que una mujer puede encontrar propósito en ayudar a construir algo duradero en tierra nueva. Había gastado casi todos sus ahorros para traerla desde Missouri. El pasaje del tren, la escolta hasta Tucson, y luego la diligencia hasta la parada más cercana a su rancho. Cada dólar había dolido al gastarlo, pero el dolor había sido dulce. La primera inversión en el futuro, en lugar de simplemente en la supervivencia, que había hecho desde la guerra. Thomas se dirigió al establo, donde Juan ya estaba preparando el caballo y el carro. Su capataz mexicano lo observó con una sonrisa que apenas conseguía ocultar su diversión. «Patrón, está usted más nervioso que un gato en una tormenta», dijo Juan, ajustando las riendas con manos expertas. «Es solo una mujer». «No es solo una mujer», replicó Thomas, revisando por tercera vez las correas del arnés. Es mi oportunidad de volver a ser humano». Las palabras salieron sin que él las planeara, desnudas y crudas. Juan se detuvo en su trabajo, sus oscuros ojos estudiando el rostro de su patrón, con una comprensión que solo viene de años de amistad silenciosa. «Usted nunca dejó de ser humano, Thomas», dijo suavemente. «Solo se olvidó por un tiempo». Thomas no respondió, pero algo en su pecho se aflojó ligeramente. Juan era uno de los pocos que lo había conocido antes de que la soledad se convirtiera en su segunda piel, antes de que empezara a hablar más con su caballo que con cualquier persona. Habían trabajado juntos por 5 años, desde que Juan llegó huyendo de los bandidos que habían masacrado a su familia en Sonora. 2 hombres rotos, refugiándose en el trabajo duro y el silencio compartido. Juan había sido el único que no había preguntado sobre las pesadillas que hacían gritar a Thomas en las noches, el único que había aceptado su necesidad de caminar solo por el desierto cuando los recuerdos se volvían demasiado pesados. «¿Cree que le gustaré?», preguntó Thomas de repente, la pregunta escapándose como un niño asustado. Juan lo miró con sorpresa genuina. «Patrón, usted es un buen hombre, trabajador, honesto, gentil con los animales. Tiene esta tierra, esta casa. ¿Qué más puede querer una mujer? Un hombre que no despierte gritando», pensó Thomas. «Un hombre que no tenga sangre bajo las uñas que nunca terminará de lavarse. Un hombre que no haya visto lo que los hombres pueden hacerse unos a otros cuando toda la civilización se desploma». Pero no dijo nada de esto. En cambio, revisó el pequeño paquete envuelto en papel marrón que había colocado en el asiento del carro,
un mantón de encaje que había encontrado en la tienda general de Tucson. Era delicado, impractical para la vida del desierto, pero había algo en su belleza frágil que le recordaba a las cartas de Elisa, a la feminidad gentil que había desaparecido de su mundo. El sol subía lentamente, y Thomas sintió que cada minuto era una eternidad. Había calculado los tiempos una docena de veces. La diligencia debería llegar al cruce de Mesquite Canyon alrededor del mediodía. Él estaría allí esperando, con el carro limpio y las manos lavadas, listo para comenzar esta nueva vida que había estado construyendo en su imaginación durante meses. «Será mejor que nos vayamos», dijo, trepando al asiento del conductor. «No quiero llegar tarde». Juan asintió y subió al lado del pasajero, pero Thomas notó cómo sus ojos escaneaban constantemente el horizonte. Era un hábito que ambos habían desarrollado, la constante vigilancia que venía de vivir en territorio hostil. Los Apache habían estado más activos últimamente, según los rumores del pueblo. Redadas rápidas, ganado desaparecido, colonos encontrados muertos. Pero eso parecía muy lejano esta mañana, con el sol brillando y la promesa de Elisa esperándolo. Mientras el carro traqueteaba por el sendero rocoso, Thomas se permitió fantasear. Tal vez Elisa sería tímida al principio, abrumada por la vastedad del desierto y la rudeza de su hogar. Él sería paciente, gentil, le mostraría la belleza oculta de esta tierra que había aprendido a amar a pesar de todo. Le enseñaría a identificar las diferentes variedades de cactus, cómo leer el clima en las nubes distantes, dónde encontrar agua en el desierto aparentemente árido. Y tal vez, con tiempo, ella aprendería a amarlo también. No como había amado a Sara. Ese amor había sido joven, impulsivo, lleno de promesas que la guerra había quebrado. Este sería diferente, más cuidadoso, construido sobre la necesidad mutua y el respeto, creciendo lentamente como las plantas del desierto que florecían solo después de las raras lluvias. «Patrón», la voz de Juan cortó sus pensamientos. «Mire allá». Thomas siguió la dirección de su mirada y vio una nube de polvo en el horizonte sur. Su corazón saltó. Podría ser la diligencia, llegando temprano, pero algo en la postura tensa de Juan le dijo que no era así. «Es demasiado grande para ser una diligencia», murmuró Juan, sombreándose los ojos con la mano. «Y viene de la dirección equivocada». La nube de polvo se acercaba rápidamente, y pronto Thomas pudo distinguir formas individuales dentro de ella. Caballos, muchos caballos, y jinetes. «Dios mío», susurró, tirando de las riendas para detener el carro. Eran Apache, cientos de ellos, moviéndose como una ola oscura a través del desierto. Guerreros a caballo, mujeres con niños, ancianos, travois cargados con posesiones, una banda entera en movimiento, y se dirigían directamente hacia él. Thomas sintió que el mundo se inclinaba. Sus manos temblaron sobre las riendas mientras su mente luchaba por procesar lo que veía. Esto no era una partida de guerra, era una migración, una huida, pero eso no los hacía menos peligrosos. Un grupo desesperado podía ser más mortal que cualquier partido de guerra. «¿Corremos?», preguntó Juan, su voz tensa pero controlada. Thomas calculó rápidamente. El carro era pesado, lento. Los caballos Apache eran más rápidos y conocían el terreno mejor que él. No había lugar donde esconderse en esta extensión abierta de desierto. Si corrían, serían alcanzados antes de llegar a cualquier lugar seguro. «No», dijo, su voz más firme de lo que se sentía. «Si corremos, pareceremos hostiles. Mejor mantenernos quietos y ver qué quieren». Era la misma decisión que había tomado una docena de veces durante la guerra, cuando huir significaba muerte segura. A veces la única opción era mantenerse firme y esperar. Pero esta vez no tenía rifle Spencer ni compañía de caballería detrás de él. Solo tenía a Juan, un revólver Colt con 6 balas, y años de experiencia leyendo las intenciones de hombres peligrosos. Los Apaches se desplegaron en un semicírculo perfecto alrededor del carro, sus caballos danzando con energía nerviosa. Thomas había visto este tipo de maniobra antes, diseñada para intimidar, para demostrar control absoluto. Funcionó. Su boca se secó como arena del desierto. Un guerrero se adelantó, obviamente el líder. Era joven, tal vez 30 años, con el tipo de presencia que hablaba de batallas sobrevividas y decisiones duras tomadas. Sus ojos eran inteligentes, evaluando,
pero no especialmente hostiles, todavía. ¿Habla inglés?, preguntó el apache, su voz clara y sin acento. Thomas asintió, no confiando en su voz para no quebrarse. «Soy Nantán. Estos son mi gente». El joven jefe hizo un gesto hacia la multitud de guerreros y familias. «Venimos buscando agua. Nuestros caballos están cansados, nuestros niños tienen sed. Hemos viajado muchos días sin descanso». Thomas tragó saliva, tratando de humedecer su garganta. Hay un arroyo cerca de mi rancho, agua fresca. ¿Dónde está este rancho?». Thomas señaló hacia el norte, donde su pequeña cabaña era apenas visible como una mancha contra las colinas. «Allá. Pero es...». Se detuvo, no sabiendo cómo explicar que había estado esperando a su novia, que su vida entera estaba a punto de cambiar, que esto era lo último que necesitaba hoy. Nantán siguió su mirada, estudiando la distancia. «¿Vives solo?». «Con mi capataz». Thomas indicó a Juan con la cabeza. «Somos gente pacífica, rancheros». El jefe apache asintió lentamente, pero Thomas pudo ver el cálculo en sus ojos. Estaba evaluando la amenaza, las opciones, las consecuencias de cada decisión posible. Era el mismo proceso que Thomas había visto en comandantes de caballería, antes de las batallas. «El ejército nos persigue», dijo Nantán finalmente, con una franqueza que sorprendió a Thomas. «Nos prometieron tierras, paz, nos mintieron, mataron a nuestros ancianos bajo bandera de tregua. Ahora huimos». Thomas sintió un nudo en el estómago. Conocía esa historia, la había vivido desde el otro lado durante la guerra. Promesas rotas, traiciones, la brutalidad casual que los hombres justificaban con palabras como deber y civilización. «¿Cuánto tiempo necesitarían?», preguntó, sorprendiéndose a sí mismo con la pregunta. Juan lo miró con alarma, pero Thomas mantuvo sus ojos en Nantán. El jefe apache estudió su rostro durante un largo momento. «Un día, tal vez 2, para que nuestros caballos descansen, nuestros heridos sanen. Luego seguiremos hacia México». «Un día o 2. Thomas pensó en Elisa, probablemente ya en la diligencia, esperando encontrar a un rancher solitario listo para comenzar una nueva vida. En cambio, encontraría 400 guerreros apache acampados en su tierra. Pensó en el pueblo más cercano, Millerville, a 20 millas al este. Si alguien veía humo de las fogatas apache cerca de su rancho, vendrían preguntas. Preguntas difíciles sobre lealtades y dónde estaban sus simpatías. Pensó en el coronel Barrett y su unidad de caballería, que patrullaban regularmente la zona. Si encontraban a los apache en su tierra, Thomas sería visto como colaborador, traidor o peor. Pero también pensó en los niños que había visto entre los guerreros, pequeños rostros cansados, madres con bebés en brazos, ancianos que apenas se mantenían en sus caballos, gente desesperada, huyendo de algo terrible. «Patrón», murmuró Juan en voz baja, «piense en lo que está haciendo». Thomas sabía exactamente lo que estaba haciendo. Estaba destruyendo la vida cuidadosamente reconstruida que había tardado 5 años en construir. Estaba arriesgando todo por gente que no conocía, que su propia gente consideraba enemigos, pero también sabía que no podía vivir consigo mismo si dejaba que estos niños murieran de sed en el desierto. «Hay agua cerca del arroyo detrás de mi casa», dijo finalmente. «Pueden acampar allí, pero solo por un día». Nantán asintió, algo parecido al respeto cruzando su rostro. «Eres un hombre de honor». «No», pensó Thomas, mientras el mundo que había conocido se desmoronaba silenciosamente a su alrededor. «Soy un hombre que no puede dejar de hacer lo correcto, incluso cuando lo correcto va a destruirme». Mientras los apache comenzaron a moverse hacia su rancho, Thomas miró hacia el horizonte donde debería estar llegando la diligencia de Elisa. En algún lugar en esa dirección, su futuro se acercaba, completamente ajeno al hecho de que ya no existía el mundo que ella esperaba encontrar. Contar y preparar esta historia nos tomó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. El sol seguía subiendo, indiferente a las decisiones de los hombres, mientras Thomas observaba su rancho transformarse en algo irreconocible. Los apaches se habían dispersado como agua derramándose sobre arena seca, estableciendo un campamento temporal que parecía haber brotado de la tierra misma. Tiendas de piel de búfalo aparecieron en círculos organizados cerca del arroyo.
Mujeres comenzaron a encender fogatas pequeñas y controladas, mientras los niños corrían entre los caballos con la energía que solo los muy jóvenes pueden mantener después de días de huida. Los guerreros permanecían vigilantes en los bordes del campamento, sus ojos constantemente barriendo el horizonte en busca de perseguidores. Thomas se quedó en el porche de su cabaña, sintiendo como si estuviera observando la destrucción de un sueño en cámara lenta. La mesa que había puesto para dos esa mañana parecía ahora un símbolo de una ingenuidad que ya no podía permitirse. «Patrón», Juan apareció a su lado, cargando 2 tazas de café humeante. «Necesita comer algo. No ha tocado comida desde el amanecer». Thomas aceptó el café, agradecido por su calor familiar. «¿Cómo vamos a explicar esto, Juan? Cuando vengan del pueblo, cuando el ejército pregunte, ¿cómo explicamos que tenemos 400 apache acampados en nuestra tierra?» Juan sorbió su café pensativamente. «Tal vez no tengamos que explicar nada. Dijeron que se irían en un día o 2. Nada es tan simple». Thomas observó a una anciana apache que se acercaba al arroyo con una vasija de barro. Sus movimientos eran cuidadosos, reverentes, como si entendiera que el agua era un regalo sagrado. «Alguien va a ver el humo. Alguien va a venir a investigar». Como si sus palabras hubieran sido una profecía, una nube de polvo apareció en el horizonte este, mucho más pequeña que la que había traído a los apache, pero moviéndose con propósito determinado. Thomas reconoció inmediatamente el patrón, un solo jinete cabalgando duro. «Emmett», murmuró, reconociendo la silueta del sheriff Carlisle incluso a distancia. Juan escupió en el polvo. «Ese cobarde. Probablemente vio las fogatas desde el pueblo y vino a investigar». Thomas sintió un nudo en el estómago. Emmett había sido su amigo una vez, durante los días de exploración antes de la guerra. Pero esos días parecían pertenecer a otra vida, a otro hombre. El Emmett que se acercaba ahora era el sheriff de Millerville, más preocupado por mantener la paz que por hacer lo correcto. El sheriff detuvo su caballo al borde del campamento apache, sus ojos moviéndose nerviosamente entre los guerreros que se habían materializado silenciosamente a su alrededor. Thomas pudo ver el miedo en su postura, la forma en que su mano se acercaba instintivamente a su pistola. «¡Thomas!», gritó Emmett, su voz llevando tanto alivio como acusación. «¿Qué demonios está pasando aquí?». Thomas bajó los escalones del porche, consciente de que cada paso lo llevaba más lejos de la seguridad de su vida anterior. «Vinieron buscando agua, Emmett. Están de paso». «¿De paso?». El sheriff desmontó, manteniendo su caballo entre él y los guerreros más cercanos. «Thomas, hay 400 indios hostiles acampados en tu tierra. ¿Sabes lo que esto significa? Significa que soy un hombre cristiano que no puede negarle agua a niños sedientos», replicó Thomas, sorprendido por la firmeza en su propia voz. Emmett lo miró como si hubiera perdido la razón. «¿Niños sedientos? Estos son apache, Thomas. ¡Asesinos! ¿Has olvidado lo que le hicieron a los Henderson el año pasado?». Thomas no había olvidado. Los Henderson habían sido encontrados muertos en su granja, sus edificios quemados, su ganado desaparecido. Pero mirando a los apache alrededor de su rancho, las madres amamantando bebés, los ancianos descansando a la sombra, era difícil reconciliar esas imágenes con la palabra asesinos. «No todos los apaches son iguales», dijo Thomas, «igual que no todos los blancos son iguales». «Dios mío, Thomas». Emmett se acercó, bajando la voz. «El coronel Barrett está a menos de un día de distancia. Cuando se entere de esto, va a venir con toda su unidad. ¿Sabes lo que va a pensar cuando encuentre apache en tierra de un colono?». Thomas lo sabía. Barrett era conocido por su dureza con los nativos, su creencia de que la única solución al problema indio era la eliminación total. Si encontraba apache en el rancho de Thomas, no haría distinciones entre anfitrión y huésped. «Tienes que hacer que se vayan», continuó Emmett. «Ahora, antes de que alguien más los vea». «Van a irse», dijo Thomas. «Nantan me dio su palabra. Un día, tal vez 2. «¿Nantan?». Emmett palideció. «¿Estás hablando de Nantan el joven, el que mató a una docena de soldados en el Cañón Diablo?». Thomas no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. «Jesús, María y José». Emmett se pasó una mano por el rostro sudoroso. «Thomas, este hombre tiene precio sobre su cabeza. Es uno de los líderes más buscados del territorio, y tú lo estás harboring como si fuera un invitado de honor». Mientras hablaban,
Thomas notó que Nantan se había acercado, moviéndose con la silenciosa gracia de un depredador. El jefe apache había estado observando la conversación, evaluando la amenaza que representaba este nuevo visitante. ¿Hay problema?, preguntó Nantan, dirigiéndose a Thomas pero manteniendo sus ojos en Emmett. El sheriff retrocedió instintivamente, su mano moviéndose hacia su pistola. ¿Habla inglés? «Hablo muchos idiomas», respondió Nantan con calma. «¿Qué quiere aquí?» Thomas se interpuso entre los dos hombres, sintiendo la tensión craquear como electricidad en el aire. «Emmett, este es Nantan. Nantan, este es el sheriff Carlyle. Es un viejo amigo». Nantan estudió a Emmett con ojos que parecían ver demasiado. ¿Amigo o enemigo? «Eso», dijo Emmett, su voz temblando ligeramente. «Depende de lo que planees hacer aquí. Planea descansar, dar agua a su gente y seguir su camino», intervino Thomas. «Nada más». Nantan asintió, pero Thomas pudo ver la evaluación constante en sus ojos. Este hombre había sobrevivido siendo capaz de leer las intenciones de otros, de distinguir entre verdaderos aliados y amenazas disfrazadas. «¿Cuántos hombres tiene el ejército?», preguntó Nantan directamente a Emmett. El sheriff se enderezó, recordando su autoridad. «Eso no es asunto tuyo, salvaje». La tensión se intensificó inmediatamente. Varios guerreros apaches se acercaron, sus rostros endureciéndose ante el insulto. Thomas vio cómo la situación podía explotar en violencia en segundos. «Emmett», dijo Thomas firmemente, «este hombre es mi invitado. En mi tierra. ¿Vas a mostrarle el respeto que merece o vas a marcharte?» El sheriff lo miró con shock. «¿Tu invitado? ¿Desde cuándo invitas a asesinos a tu mesa?» «Desde que decidí que los niños sedientos son más importantes que la política», replicó Thomas. Nantan observó este intercambio con interés creciente. Thomas se dio cuenta de que el jefe apache estaba viendo algo que probablemente no había esperado. Un hombre blanco dispuesto a defender a un apache ante otro blanco. «Voy a informar esto al coronel Barrett», dijo Emmett finalmente, remontando su caballo. «Thomas, eres un buen hombre, pero estás cometiendo un error que va a costarte todo. Cuando Barrett venga, no va a hacer distinciones entre tú y ellos». «Entonces esa será mi decisión», respondió Thomas. Emmett lo miró durante un largo momento, como si estuviera viendo a un extraño. «Que Dios te ayude, Thomas, porque nadie más va a poder hacerlo». Espoleó su caballo y se alejó, dejando una nube de polvo y preguntas sin respuesta. Thomas se quedó observando hasta que Emmett desapareció, consciente de que acababa de quemar otro puente hacia su vida anterior. Cuando se volvió, encontró a Nantan estudiándolo con una expresión indescifrable. «¿Por qué?», preguntó el apache simplemente. Thomas tardó un momento en responder, buscando las palabras correctas. «Porque he visto lo que pasa cuando los hombres olvidan su humanidad. Durante la guerra, después de la guerra, he visto demasiada muerte». Nantan asintió lentamente. «Tú también has perdido familia». No era una pregunta. Thomas se preguntó qué había visto este hombre en su rostro. Qué dolor reconocía porque él mismo lo había experimentado. «Mi esposa», dijo Thomas simplemente. «Fiebre, mientras yo estaba en la guerra». «Mi hermano», respondió Nantan. «Soldados, bajo bandera de tregua». Se quedaron en silencio. Dos hombres unidos por la pérdida, por el conocimiento íntimo de cómo el mundo podía quebrarse sin aviso. «Tu amigo el sheriff», dijo Nantan finalmente, «tiene miedo». «Emmett siempre ha tenido miedo», admitió Thomas. «Pero no siempre fue malo. La guerra cambió a todos». «¿Te cambió a ti?». Thomas consideró la pregunta. «Me rompió. Pero tal vez romperme me enseñó a reconocer cuando otros están rotos también». Nantan lo estudió durante un largo momento. Luego asintió como si hubiera llegado a una decisión. «Esta noche, cuando las estrellas salgan, ven al fuego. Quiero que conozcas a mi gente, no como enemigos, sino como personas». Mientras Nantan se alejaba, Thomas sintió algo que no había experimentado en años: la posibilidad de pertenencia, de familia elegida en lugar de familia perdida. Pero también sintió el peso de las decisiones que se acercaban. Barrett vendría, probablemente con toda su unidad. El pueblo se volvería contra él. Y en algún lugar, Elisa se acercaba a un mundo que ya no existía. El sol comenzaba su descenso hacia el horizonte oeste, pintando el desierto con tonos dorados
que hacían que todo pareciera irreal, como un sueño febril del que Thomas no podía despertar. Se había quedado en el porche durante horas, observando la vida del campamento apache desarrollarse ante sus ojos con una mezcla de fascinación y terror creciente. Los niños habían perdido la timidez inicial y ahora jugaban cerca del arroyo, sus risas agudas contrastando extrañamente con la tensión que Thomas sentía en sus hombros. Las mujeres habían establecido sus rutinas domésticas con una eficiencia que hablaba de años de vida nómada. Cada movimiento tenía propósito, nada se desperdiciaba. Juan apareció a su lado, cargando una bandeja con pan y carne seca. «Patrón, debe comer, y debe decidir qué va a hacer cuando llegue la señorita Elisa». La mención del nombre de Elisa golpeó a Thomas como un puño en el estómago. En medio de todo el caos, había logrado olvidar temporalmente que su novia seguía en camino, esperando encontrar al hombre quieto y predecible que había conocido a través de cartas cuidadosamente escritas. «¿Qué hora es?», preguntó, aunque el sol le daba la respuesta. «Pasadas las 3. Si la diligencia viene a tiempo, debería estar aquí dentro de 1 hora». Thomas cerró los ojos, tratando de imaginar la escena. Elisa bajando de la diligencia, vestida con su mejor traje de viaje, probablemente nerviosa pero esperanzada. En lugar del rancho tranquilo que esperaba, encontraría 400 apache, fogatas de campamento y un hombre que había arriesgado todo por principios que ni siquiera estaba seguro de entender completamente. «Tal vez no venga», murmuró. «Tal vez alguien en el pueblo la haya advertido, la haya convencido de dar la vuelta». «¿Es eso lo que espera?», preguntó Juan suavemente. Thomas consideró la pregunta. ¿Era eso lo que esperaba? ¿Que Elisa huyera antes de conocer al hombre en el que se había convertido en las últimas horas? ¿O esperaba secretamente que fuera lo suficientemente valiente para quedarse, para ver más allá de la superficie caótica hacia algo más profundo? «No lo sé», admitió finalmente. «Ya no sé qué esperar de nada». Como si el universo hubiera estado esperando esa confesión, apareció otra nube de polvo en el horizonte, esta vez del oeste, siguiendo el camino de la diligencia. Thomas sintió que su corazón se aceleraba mientras la familiar silueta del carruaje se hacía visible. «Ahí viene», susurró Juan. El campamento apache también había notado la llegada. Thomas vio a varios guerreros moverse hacia posiciones defensivas, mientras que Nantán emergió de su tienda, sus ojos fijos en el vehículo que se acercaba. La tensión en el aire se espesó como melaza. La diligencia se detuvo abruptamente cuando el conductor vio el campamento. Thomas pudo ver su pánico incluso a distancia. El hombre estaba claramente debatiendo si dar la vuelta y huir. Pero después de un momento de vacilación, el carruaje comenzó a moverse nuevamente, acercándose lentamente. Thomas bajó los escalones del porche, sintiendo como si caminara hacia su propio juicio. Cada paso lo llevaba más lejos de la seguridad de lo conocido y más cerca de un futuro que no podía predecir. La diligencia se detuvo a una distancia prudente del campamento y Thomas vio al conductor, un hombre mayor llamado Pete, mirando alrededor con ojos muy abiertos. «¡Thomas Avery!», gritó. «¿Qué demonios está pasando aquí?». «Está bien, Pete», respondió Thomas, acercándose al carruaje. «Son invitados». «¿Invitados?». La voz de Pete se quebró en una octava más alta. «Son apache hostiles». «No son hostiles», dijo Thomas firmemente, aunque no estaba completamente seguro de esa afirmación. «Solo están de paso». Pete lo miró como si hubiera perdido completamente la razón, pero después de un momento abrió la puerta del carruaje. «Bueno, señorita, aquí está su destino, aunque debo advertirle que no es exactamente lo que esperaba». Una bota pequeña apareció en el escalón del carruaje, seguida por una falda de viaje azul marino. Thomas contuvo la respiración mientras Eliza Cartwright emergía finalmente de la diligencia y por un momento olvidó todo sobre Apache, ejércitos y decisiones imposibles. Era más bonita de lo que había imaginado, pero también más fuerte. Su rostro tenía una determinación que sus cartas habían insinuado, pero que las palabras no habían podido transmitir completamente. Sus ojos verdes barrieron el campamento con sorpresa, pero no con el terror que Thomas había esperado. «Señor Avery», dijo, su voz clara y controlada. «Supongo que usted es Thomas Avery». «Sí, señorita», respondió Thomas, quitándose su sombrero. «Yo soy Thomas, y usted debe ser Elisa».
Ella asintió, pero sus ojos se movían constantemente entre él y el campamento apache. ¿Podría explicarme qué está pasando aquí? Porque esto no es exactamente lo que esperaba encontrar. Thomas sintió que las palabras se atascaban en su garganta. ¿Cómo explicarle a esta mujer elegante y educada que había destruido su futuro juntos por gente que apenas conocía? ¿Cómo hacerle entender una decisión que él mismo no estaba seguro de comprender? Vinieron buscando agua, dijo finalmente. Están huyendo del ejército. Tienen niños, ancianos. No podía negarles refugio. Elisa lo estudió durante un largo momento. ¿Y el costo de esta hospitalidad? La pregunta demostró una comprensión que Thomas no había esperado. Probablemente todo lo que tengo, admitió. Ya veo. Elisa observó el campamento nuevamente, esta vez con más atención. Thomas siguió su mirada y vio lo que ella veía. Mujeres preparando comida, niños jugando, ancianos descansando. Vida humana en su forma más básica. Pete tosió nerviosamente. Señorita, no me siento cómodo dejándola aquí. Esto es irregular. Irregular, repitió Elisa, y Thomas detectó una nota de humor seco en su voz. Sí, supongo que sí lo es. Antes de que Thomas pudiera responder, Nantan se acercó, sus movimientos deliberadamente no amenazantes, pero imposibles de ignorar. Elisa se enderezó, pero no retrocedió. Esta es la mujer que esperabas, dijo Nantan. No era una pregunta. Sí, respondió Thomas. Elisa, este es Nantan. Es el líder de esta gente. Elisa inclinó ligeramente la cabeza, un gesto de reconocimiento que sorprendió tanto a Thomas como a Nantan. Señor Nantan, entiendo que usted y su gente están en una situación difícil. Nantan la estudió con el mismo cuidado que había mostrado con Thomas. ¿No tienes miedo? Tengo miedo, respondió Elisa honestamente. Pero también tengo curiosidad. ¿Por qué confía en un hombre que no conoce? Porque, dijo Nantan, glanzando hacia Thomas, reconozco el dolor en sus ojos. Los hombres que han perdido mucho entienden el valor de proteger a otros. Thomas sintió algo moverse en su pecho ante esas palabras. Nantan había visto en él algo que él mismo apenas había reconocido. Pete tosió nuevamente, claramente ansioso por marcharse. Señorita, necesito una respuesta. ¿Se queda o regresa conmigo a Tucson? Elisa miró a Thomas, luego al campamento, luego de vuelta a Thomas. ¿Qué está pidiendo de mí, señor Avery? La pregunta era simple, pero Thomas sabía que la respuesta determinaría el resto de ambas vidas. No le estoy pidiendo nada, señorita Cartwright. No tengo derecho. Le estoy ofreciendo la verdad de quién soy, no quien pretendía ser en mis cartas. ¿Y quién es usted? Thomas respiró profundamente. Soy un hombre que no puede ver sufrir a niños inocentes, incluso si eso significa perder todo lo que pensé que quería. Elisa asintió lentamente, como si esa respuesta hubiera confirmado algo que había estado evaluando. Se volvió hacia Pete. Puede regresar a Tucson. Yo me quedo. Señorita, protestó Pete, esto es locura. Tal vez, concordó Elisa, pero es mi locura. Pete sacudió la cabeza, descargó el equipaje de Elisa con evidente disgusto y se marchó murmurando sobre mujeres testarudas y hombres locos. Thomas se quedó mirando a Elisa, apenas capaz de creer que había elegido quedarse. ¿Por qué?, preguntó, haciendo eco de la pregunta que Nantan le había hecho a él. Porque, dijo Elisa, levantando su falda para caminar hacia la casa, he viajado 1000 millas para encontrar un hombre de principios. Parece que lo he encontrado. Esa noche, mientras las estrellas emergían en el cielo del desierto, Thomas se sentó alrededor del fuego con Nantan, Elisa y Juan. Una anciana apache que se presentó como Madre Cielo Gris había bendecido el agua del arroyo con una ceremonia simple pero profundamente conmovedora. Mi pueblo tiene una historia, dijo Nantan, mirando las llamas, sobre un hombre que encontró a un enemigo muriendo de sed en el desierto. Le dio agua, aunque sabía que ese enemigo había matado a su hermano. ¿Qué pasó?, preguntó Elisa. El enemigo vivió y nunca volvió a levantar armas contra el pueblo del hombre que lo había salvado. Thomas entendió la historia, pero también entendió algo más. Mañana traería consecuencias. Barrett vendría, probablemente con soldados. El pueblo se volvería contra él. Y estos momentos de paz alrededor del fuego podrían ser los últimos que conocería por mucho tiempo. Pero mirando a Elisa,
que escuchaba las historias de Madre Cielo Gris con genuino interés, y a Nantán, que había comenzado a hablar de su gente como individuos en lugar de como una fuerza militar, Thomas se dio cuenta de que había encontrado algo que no sabía que estaba buscando. No era la vida tranquila que había planeado. Era algo más complicado, más peligroso y infinitamente más real. Las estrellas brillaban sobre el desierto como testigos silenciosos, pero Thomas sabía que su vigilia terminaría con el amanecer. Había dormido inquieto, despertándose cada hora para verificar que los centinelas Apache siguieran en sus puestos. El fuego del campamento se había reducido a brasas parpadeantes, pero la sensación de peligro inminente ardía tan brillante como las llamas del día anterior. El alba llegó demasiado pronto, pintando el cielo de un rosa pálido que recordaba a Thomas la sangre diluida en agua. Elisa ya estaba despierta, sentada en el porche con una taza de café, observando el campamento con ojos que habían perdido algo de su serenidad nocturna. ¿Dormiste?, le preguntó Thomas, uniéndose a ella en los escalones. Un poco, respondió, pero las ojeras bajo sus ojos sugerían lo contrario. Tuve tiempo para pensar en lo que realmente significa estar aquí. ¿Y qué significa? Elisa sorbió su café lentamente antes de responder. Significa que cuando ese coronel venga, y ambos sabemos que vendrá, yo seré vista como una colaboradora tanto como tú. Significa que la vida que planeé en Missouri ha terminado tan completamente como la tuya. Thomas sintió una punzada de culpa. ¿Podrías irte todavía? Decir que llegaste después, que no sabías. No. La firmeza en su voz lo sorprendió. Anoche, cuando escuché a Madre Cielo Gris hablar sobre sus nietos perdidos, cuando vi a esos niños jugando junto al arroyo, entendí algo que nunca había entendido antes. ¿Qué? Que hay cosas más importantes que la seguridad. Que hay momentos en la vida cuando debes elegir quién vas a ser, y esa elección define todo lo que viene después. Thomas la miró con nueva admiración y algo parecido al amor. Esta no era la mujer que había imaginado durante meses de correspondencia. Era alguien más fuerte, más compleja, más real. Su conversación fue interrumpida por la llegada de Juan, quien corría desde el arroyo con expresión urgente. «Patrón, los exploradores Apache han regresado. Dicen que hay soldados acercándose desde el este. Muchos soldados». Thomas sintió que su estómago se hundía. «¿Cuántos?» «Nantán quiere hablar con usted. Ahora». Encontraron al jefe Apache en el centro del campamento, rodeado de sus guerreros más experimentados. Su rostro había perdido la calidez de la noche anterior, reemplazada por la máscara dura de un líder en tiempo de guerra. «Tus soldados vienen», dijo Nantán sin preámbulos. 40 hombres, tal vez más. El hombre con el pelo amarillo los guía. Barrett. Thomas había servido bajo él brevemente durante la guerra, tiempo suficiente para conocer su reputación de brutalidad calculada. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó Thomas. «1 hora, tal vez menos». Thomas miró alrededor del campamento, viendo por primera vez lo vulnerable que realmente era su posición. El arroyo ofrecía agua, pero también los atrapaba contra las colinas rocosas. Había pocas rutas de escape, y con niños y ancianos, los Apache no podrían moverse rápidamente. «Pueden irse ahora», dijo Thomas. «Dirigirse hacia México. Yo le diré a Barrett que ya se habían marchado cuando llegué». Nantán lo estudió con ojos que parecían ver directamente a su alma. «¿Mentirías por nosotros?», si fuera necesario. «¿Y cuando encuentre evidencia de nuestro campamento? ¿Cuando vea las huellas de 400 caballos? ¿Qué le dirás entonces?». Thomas no tenía respuesta para eso. Barrett no era estúpido, y las señales del campamento Apache serían imposibles de ocultar. «Hay otra opción», dijo Nantán lentamente. «Podemos quedarnos. Luchar». «No». La voz de Elisa cortó el aire. Se había acercado sin que nadie la notara, su rostro pálido pero determinado. «No pueden luchar 40 soldados con rifles. Sería una masacre». «Tal vez», acordó Nantán, «pero sería una muerte con honor». «¿Y los niños?», preguntó Elisa. «¿Ellos también morirían con honor?». Thomas vio el dolor cruzar el rostro de Nantán. Era la pregunta que había estado evitando, la que todo líder debe enfrentar cuando las opciones se reducen a diferentes tipos de pérdida. «Hay una tercera opción», dijo Thomas de repente, una idea formándose en su mente. «Podemos negociar». Juan soltó una risa amarga. «¿Negociar? Patrón, este es el coronel Barrett.
No negocia con indios. No con indios, concordó Thomas. Pero tal vez negocie con un ciudadano blanco que tiene algo que él quiere. Nantan frunció el ceño. ¿Qué tienes que él pueda querer? Thomas sintió que las piezas se acomodaban en su mente. Información. Barrett está obsesionado con la gloria militar, con hacer el arresto que restaure su reputación. Si le ofrezco entregarme como el hombre que ayudó a los apache más buscados del territorio... No. Elisa lo agarró del brazo. Thomas, te colgarían. Tal vez. Pero eso les daría tiempo para escapar. Eso es noble, dijo Nantan, pero inútil. No aceptaríamos tal sacrificio. Entonces, ¿qué sugiere? Nantan fue silencioso por un largo momento, sus ojos moviéndose entre Thomas, Elisa y el campamento lleno de su gente. Cuando habló finalmente, su voz llevaba el peso de decisiones imposibles. Nos quedamos, pero no para morir. Nos quedamos para mostrar que somos más que los salvajes que ellos creen que somos. ¿Qué significa eso?, preguntó Thomas. Significa que cuando lleguen, no encontrarán guerreros hostiles escondidos en las rocas. Encontrarán familias acampadas pacíficamente en la tierra de un hombre que les ofreció hospitalidad. Encontrarán niños jugando, mujeres cocinando, ancianos descansando. Thomas comenzó a entender. ¿Y si atacan a familias desarmadas? Entonces el mundo sabrá qué tipo de hombres son realmente. Era una apuesta desesperada, basada en la creencia de que incluso Barrett tendría límites a lo que haría en frente de testigos. Pero Thomas sabía que era también su única oportunidad de evitar un baño de sangre. «Hay un problema», dijo Elisa. «¿Quién será el testigo? Si Barrett decide actuar, ¿quién quedará vivo para contar la historia?» Antes de que alguien pudiera responder, otro explorador apache llegó corriendo. Su reporte en rápido apache hizo que Nantan frunciera el ceño. «¿Qué dice?», preguntó Thomas. «Dice que hay más soldados viniendo del norte y del oeste». La voz de Nantan era grim. «No es una patrulla, es un cerco». Thomas sintió que el mundo se inclinaba. Barrett no venía a arrestarlo o a negociar. Venía a terminar el problema apache de una vez por todas. «¿Cuántos en total?», preguntó. «Tal vez 100 hombres, tal vez más». El silencio que siguió fue pesado con la comprensión de lo que eso significaba. Con esos números, Barrett podría rodear completamente el rancho. No habría escape, no habría negociación, solo habría un final. «Entonces peleamos», dijo uno de los guerreros apache, su mano moviéndose hacia su rifle. «No». Thomas se volvió hacia el grupo de hombres. «Si empezamos a disparar, Barrett tendrá toda la justificación que necesita para una masacre. Dirá que fue defensa propia». «¿Entonces qué propone?», preguntó Nantan. Thomas miró hacia su cabaña, hacia el porche donde había imaginado sentarse con Elisa en las tardes tranquilas que nunca llegarían. Miró hacia el arroyo donde los niños apache habían jugado la noche anterior. Miró hacia el horizonte donde nubes de polvo marcaban la llegada de la violencia que había estado huyendo toda su vida. «Proponemos que hagamos exactamente lo que dijiste», dijo finalmente. «Actuamos como lo que somos, gente pacífica que comparte agua y hospitalidad. Y cuando Barrett llegue, le recordamos que todavía hay leyes en este territorio, incluso para coroneles. Y si no le importan las leyes». Thomas encontró los ojos de Elisa, viendo en ellos el mismo coraje que había visto cuando decidió quedarse. «Entonces», dijo, «nos aseguramos de que el precio de quebrantar esas leyes sea más alto de lo que está dispuesto a pagar». El sol continuaba subiendo, y en la distancia, las primeras nubes de polvo se hacían visibles. Thomas sabía que en una hora, tal vez menos, su pequeño mundo de hospitalidad compartida sería puesto a prueba por fuerzas que no reconocían ninguna ley excepto la del más fuerte. Pero también sabía que había encontrado algo por lo que valía la pena luchar, incluso si esa lucha terminaba destruyéndolo. Había encontrado su humanidad en el acto de proteger la humanidad de otros, y eso era algo que Barrett, con todos sus soldados y su poder, no podría quitarle. Las nubes de polvo se acercaban como tormentas de arena cargadas de muerte, y Thomas sintió que cada segundo se estiraba como melaza mientras el destino convergía sobre su pequeño rancho. El sonido distante de cascos de caballo creció hasta convertirse en un rugido que hacía vibrar la tierra bajo sus pies. «¡Ahí vienen!», gritó Juan desde su puesto de observación en el techo de la cabaña. Thomas miró alrededor del campamento una última vez.
Los Apache habían seguido el plan de Nantan con una disciplina que hablaba de años de supervivencia. Los guerreros habían puesto sus armas a un lado, pero las mantenían cerca. Las mujeres continuaban con sus tareas domésticas, aunque sus movimientos eran más tensos. Los niños habían sido reunidos cerca del centro del campamento, bajo la protección de los ancianos. Elisa estaba junto a Madre Cielo Gris, quien sostenía a un niño pequeño en sus brazos. Thomas notó cómo Elisa había adoptado instintivamente el papel de protectora, su falda de viaje ahora manchada de tierra del desierto, sus manos gentiles mientras consolaba a los niños asustados. «Recuerden», dijo Nantan, su voz llevando a todos los rincones del campamento, «somos invitados en esta tierra. Actuamos con dignidad. No importa lo que pase. Que no se diga que los Apache rompieron las leyes de hospitalidad». El primer grupo de soldados apareció sobre la cresta este, sus uniformes azules brillando al sol matutino. El coronel Barrett cabalgaba al frente, su figura erguida y autoritaria incluso a distancia. Thomas lo reconoció inmediatamente. El mismo porte arrogante, la misma convicción de que la fuerza resolvía todos los problemas. Más soldados aparecieron desde el norte y el oeste, completando el cerco exactamente como habían temido. Barrett había planificado esto con precisión militar, asegurándose de que no hubiera escape posible. «Thomas Avery», la voz de Barrett resonó a través del desierto. «Sal donde pueda verte». Thomas respiró profundamente, sintiendo el peso de todas las miradas. Apache, Elisa, Juan, sobre él. Este era el momento que había temido y a la vez esperado desde que tomó su decisión inicial. «Me voy contigo», dijo Elisa, moviéndose hacia él. «No». Thomas la detuvo con una mano gentil en su brazo. «Esto es entre Barrett y yo. Esto es entre Barrett y todos nosotros», replicó ella. «Si vamos a hacer esto, lo hacemos juntos». Nantan se acercó desde el otro lado. «Ella tiene razón. Unidos somos más fuertes que divididos». Los tres caminaron hacia el borde del campamento, donde Barrett había detenido su caballo a unos 50 metros de distancia. El coronel era exactamente como Thomas lo recordaba. Cabello rubio prematuramente canoso, ojos azules fríos, y una expresión que sugería que veía el mundo en términos de problemas que resolver mediante la aplicación de fuerza suficiente. «¡Coronel Barrett!», gritó Thomas. «Soy Thomas Avery». Barrett espoleó su caballo más cerca, deteniéndose a solo 20 metros. Sus ojos se movieron rápidamente sobre el campamento, catalogando números, posiciones, amenazas potenciales. «Avery», dijo Barrett, su voz cargada de desprecio. «¿Sabes lo que has hecho? ¿Sabes el problema que has creado?» «He dado agua a gente sedienta», respondió Thomas. «Si eso es un problema, entonces el problema es tuyo, no mío». «Estos son hostiles», Barrett gesticuló hacia el campamento. «Asesinos, y tú los has estado protegiendo». «Estos son refugiados», intervino Elisa, su voz clara y firme. «Familias huyendo de la persecución». Barrett la miró por primera vez, sus ojos moviéndose sobre su apariencia desarreglada con obviamente desprecio. «¿Y quién se supone que eres tú, señorita?» «Soy Eliza Cartwright, y soy testigo de lo que está pasando aquí». «Testigo», Barrett repitió, como si la palabra fuera graciosa. «¿Testigo de qué?» «De un acto de compasión cristiana», respondió Elisa, «y de lo que un hombre con poder decide hacer al respecto». Thomas vio un destello de algo peligroso en los ojos de Barrett. El coronel no estaba acostumbrado a ser desafiado, especialmente por una mujer. «Señorita Cartwright», dijo Barrett, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, «le sugiero que se retire. Esto no es asunto de civiles». «Soy civil», replicó Elisa, «y esto es exactamente mi asunto. Este es mi futuro hogar, y esta gente son invitados de mi futuro esposo». Barrett miró entre Thomas y Elisa, luego hacia Nantan, que había permanecido silencioso pero alerta. «Muy bien», dijo finalmente. «Avery, tienes una oportunidad de salir de esto. Entrega a Nantan y a sus guerreros, y tal vez consideré que has sido engañado en lugar de cómplice». «No», dijo Thomas sin vacilar. «¿No?». Barrett alzó una ceja. «¿Entiendes lo que estás rechazando? ¿Entiendes que puedo arrestarte por traición? Entiendo que puedes intentarlo», respondió Thomas. «Pero también entiendo que estos son ciudadanos del territorio de Arizona y que tienen derecho a agua y refugio bajo las leyes de hospitalidad». «No son ciudadanos», Barrett estalló. «Son salvajes hostiles».
Entonces demuéstralo, dijo Nantan, hablando por primera vez. Su voz era calmada, pero llevaba una autoridad que hizo que varios soldados se movieran inquietos en sus monturas. Demuestra que somos hostiles. Demuestra que hemos roto alguna ley. Barrett lo miró con odio apenas contenido. Tu sola existencia es una violación de la ley. Deberías estar en una reserva. ¿Qué reserva?, preguntó Nantan. ¿La que prometieron y nunca construyeron? ¿La que existía hasta que encontraron oro en ella? ¿O la que está controlada por agentes que venden las raciones del gobierno y dejan que nuestros niños se mueran de hambre? Thomas vio cómo las palabras de Nantan afectaban a algunos de los soldados más jóvenes. No todos los hombres bajo el comando de Barrett eran asesinos endurecidos. Algunos eran simplemente hombres siguiendo órdenes, y las órdenes se volvían más difíciles de seguir cuando se enfrentaban a la realidad de familias hambrientas. ¡Suficiente!, Barrett gritó. Avery, esta es tu última oportunidad. Entrega a estos hostiles o serás tratado como uno de ellos. Entonces, dijo Thomas, sintiendo una extraña paz descender sobre él, supongo que seré tratado como uno de ellos. Barrett asintió como si hubiera esperado esa respuesta. Muy bien. Sargento Murphy, prepare a los hombres para el asalto. ¡Espere! Una nueva voz cortó el aire. Emmett Carlisle apareció cabalgando desde el sur, su caballo cubierto de espuma por el viaje duro. «¡Coronel Barrett! ¡Espere!». Barrett se volvió con irritación. «¿Qué quiere, sheriff?». Emmett desmontó rápidamente, su rostro pálido y sudoroso. «Coronel, he venido a reportar que estos apache no han cometido ningún crimen en mi jurisdicción. No han robado ganado, no han atacado a nadie, no han amenazado a ningún ciudadano». «¿Y qué?». Barrett desestimó la declaración con una mano. «Son hostiles por naturaleza». «Por naturaleza tal vez», dijo Emmett, su voz temblando ligeramente, «pero no por acción. Y la ley requiere acción antes de castigo». Thomas miró a Emmett con sorpresa. El sheriff cobarde que había visitado el día anterior había encontrado algo de coraje en el último momento. «Sheriff», dijo Barrett, su voz peligrosamente baja, «le sugiero que regrese a su pueblo y deje que los militares manejen asuntos militares». «Este no es un asunto militar», respondió Emmett, enderezándose. «Es un asunto civil. Ciudadanos proporcionando hospitalidad a refugiados. Eso está bajo mi jurisdicción, no la suya». Por un momento, Thomas pensó que Barrett podría disparar a Emmett allí mismo. El coronel había construido toda su carrera sobre la creencia de que la fuerza militar era superior a la ley civil, y ahora un sheriff de pueblo le estaba diciendo que estaba equivocado. «Muy bien», dijo Barrett finalmente. «Sargento Murphy, arreste al sheriff por obstrucción». «No», Elisa se adelantó. «Sheriff Carlisle está actuando dentro de sus derechos legales, y yo estoy actuando dentro de los míos». Barrett rugió. «Estos son hostiles y van a ser tratados como tales». Levantó su mano, la señal para que sus hombres avanzaran. Thomas vio el momento cristalizarse. Vio cómo todas las decisiones y palabras de los últimos 2 días se reducían a este instante singular. Entonces Nantan hizo algo que nadie esperaba. Se quitó el rifle de los hombros y lo puso en el suelo. Luego levantó sus manos, no en rendición, sino en una postura que Thomas reconoció de ceremonias religiosas. «¡Gente mía!», gritó Nantan en apache, luego en inglés. «Pongan sus armas en el suelo. Muestren a estos soldados que no somos lo que ellos creen que somos». Uno por uno, los guerreros apaches siguieron el ejemplo de su líder. Rifles, cuchillos, arcos. Todo fue puesto en el suelo en un acto de fe tan poderoso que incluso algunos de los soldados de Barrett bajaron sus armas en respuesta instintiva. «¿Qué estás haciendo?», gritó Barrett. «Estoy mostrando que somos gente de paz», respondió Nantan. «Estoy mostrando que la única violencia que ocurra aquí será la que usted inicie». El silencio que siguió fue tan completo que Thomas pudo escuchar el viento soplando a través de las rocas. 100 soldados armados enfrentaban a 400 apache desarmados, y por primera vez en su vida militar, Barrett se enfrentaba a un enemigo que se negaba a luchar. «¡Esto es un truco!», gritó Barrett, pero su voz había perdido algo de su certeza anterior. «¡No es un truco!». Thomas se adelantó, colocándose entre Barrett y el campamento. «Es exactamente lo que parece. Gente desesperada pidiendo compasión y encontrándola en el lugar más inesperado».
Barrett miró alrededor del campamento, viendo por primera vez lo que Thomas había visto. Niños aferrados a las faldas de sus madres, ancianos sentados pacientemente en la sombra, guerreros que habían elegido la vulnerabilidad por encima de la violencia. «¡Sargento!», gritó Barrett. «¡Prepare a los hombres para el asalto!». Pero Thomas notó algo que Barrett no había visto. Algunos de los soldados más jóvenes no se estaban moviendo. Estaban mirando el campamento con ojos que habían comenzado a ver personas en lugar de enemigos. «¡Sargento Murphy!», Barrett gritó nuevamente. El sargento miró hacia el campamento, luego hacia Barrett, luego hacia sus propios hombres. «Coronel», dijo lentamente, «tal vez deberíamos considerar». «No vamos a considerar nada». Barrett sacó su pistola, apuntándola directamente a Nantan. «Estos son hostiles y van a ser tratados como hostiles». Thomas vio la locura en los ojos de Barrett y supo que el momento había llegado. No habría más palabras, no más negociaciones. Solo quedaba la elección final entre la humanidad y la violencia. Se adelantó, colocándose directamente entre la pistola de Barrett y Nantan. «Entonces», dijo Thomas, su voz resonando a través del silencio del desierto, «tendrás que disparar a través de mí». El sol brillaba sin piedad sobre una escena que determinaría el alma misma del territorio, y Thomas sintió que el tiempo se había detenido en ese momento cristalino donde todo se reduce a una sola decisión. La pistola de Barrett apuntaba directamente hacia él, pero Thomas mantuvo sus ojos fijos en los del coronel, viendo en ellos la lucha entre el fanatismo y la última chispa de humanidad que podría quedar. «¡Apártate, Avery!», rugió Barrett, su mano temblando ligeramente con la pistola. «No me obligues a dispararte también». «No me estás obligando a nada», respondió Thomas, su voz extrañamente calmada. «Estoy eligiendo, igual que tú estás eligiendo». Detrás de él, Thomas pudo sentir la presencia inmóvil de Nantan, el peso de 400 apache desarmados, y más que nada, el silencio tenso de 100 soldados que habían venido esperando una batalla y encontrado en cambio un dilema moral. «¡Coronel!», el sargento Murphy se adelantó, su rostro weathered mostrando una preocupación que no había estado allí minutos antes. «Coronel, estos apache han puesto sus armas en el suelo. Según las reglas de guerra». «No hay reglas de guerra con salvajes», Barrett gritó, pero Thomas notó que algunos de sus soldados intercambiaban miradas incómodas. «Hay reglas de honor», dijo una voz inesperada. Elisa se había movido para estar al lado de Thomas, presentando un frente unido que Barrett no había anticipado. «Y hay testigos». «¿Testigos?», Barrett soltó una risa áspera. «¿Quién va a creer el testimonio de colaboradores y salvajes?» «Yo voy a creerlo», dijo Emmett, su voz más fuerte ahora, «y voy a asegurarme de que otros lo escuchen también». Thomas vio algo quebrar en la expresión de Barrett. El coronel había esperado encontrar resistencia armada, algo que pudiera aplastar con fuerza superior. En cambio, se encontraba enfrentando algo mucho más poderoso, gente dispuesta a morir por sus principios, pero no dispuesta a matar por ellos. «Esto termina ahora», Barrett rugió, y Thomas vio su dedo comenzar a apretar el gatillo. Entonces ocurrió algo que nadie había esperado. Un soldado joven, probablemente no mayor de 20 años, se adelantó desde las filas. «¡Coronel Barrett!», gritó. «No puedo ser parte de esto». Puso su rifle en el suelo y se apartó de la formación. El acto de deserción fue como una piedra arrojada en agua quieta. Otro soldado siguió, luego otro. En cuestión de minutos, una docena de hombres habían puesto sus armas en el suelo y se habían apartado de las filas de Barrett. «¡Vuelvan a la formación!», Barrett gritó, su pistola moviéndose entre Thomas y sus propios soldados rebeldes. «Eso es deserción, traición». «No, coronel», dijo el sargento Murphy, su voz pesada con años de servicio y demasiadas órdenes moralmente ambiguas. «Eso es conciencia». Murphy también puso su rifle en el suelo. Thomas vio el momento exacto cuando Barrett se dio cuenta de que había perdido. Su rostro se contorsionó con una mezcla de rabia e incredulidad mientras observaba su autoridad desmoronarse ante sus ojos. «Muy bien», gritó Barrett. «Si no pueden seguir órdenes, entonces yo mismo terminaré esto». Levantó su pistola hacia Thomas, y Thomas vio la locura completa en sus ojos, la locura de un hombre que preferiría destruir todo antes que admitir que estaba equivocado. El disparo resonó a través del desierto como un trueno.
Pero Barrett no había disparado. Juan Ramírez estaba de pie a 30 metros de distancia, sosteniendo el rifle de caza de Thomas, humo saliendo aún del cañón. Barrett yacía en el suelo, su pistola cayendo inútilmente de su mano mientras se agarraba el hombro sangrante. «Perdón, patrón», dijo Juan, nunca bajando el rifle, pero no podía dejar que lastimara a su familia. Su familia. Las palabras resonaron en la mente de Thomas mientras miraba alrededor. A Elisa, que había arriesgado todo para quedarse a su lado. A Nantán, que había confiado en él lo suficiente para desarmar a su pueblo. A Juan, que había estado dispuesto a disparar para protegerlos, incluso a Emmet, que había encontrado coraje cuando más importaba. Familia. No la familia que había perdido, sino la familia que había elegido y que lo había elegido a él. Barrett gemía en el suelo, más de humillación que de dolor. El sargento Murphy se acercó a él, pero no para ayudarlo a levantarse. «Coronel Silas Barrett», dijo Murphy formalmente, «está bajo arresto por intento de asesinato de un civil, abuso de autoridad militar y violación de las reglas de guerra». «No puedes arrestarme», Barrett gritó. «Soy tu superior». «Era mi superior», corrigió Murphy. «Pero cuando ordenaste disparar a civiles desarmados, dejaste de ser un soldado y te convertiste en un criminal». Thomas sintió que sus piernas casi cedían bajo él mientras la tensión de los últimos días finalmente comenzaba a desvanecerse. Elisa lo tomó del brazo, su toque gentil pero firme. «¿Está bien?», preguntó. «No lo sé», admitió Thomas. «No estoy seguro de saber qué significa bien después de todo esto». Nantán se acercó, moviéndose con la gracia digna que nunca había perdido, incluso en los momentos más peligrosos. «Significa», dijo el jefe apache, «que has encontrado quién eres realmente. Y eso es más de lo que la mayoría de los hombres encuentran en toda una vida». Los días que siguieron pasaron en una mezcla surrealista de actividad y quietud. Barrett fue llevado a Fort Apache para enfrentar una corte marcial, su carrera militar terminada en desgracia. Muchos de sus soldados, liderados por Murphy, solicitaron transferencias para servir bajo comandantes que respetaran tanto la ley como la decencia humana. Emmet regresó a Millerville con una historia que transformaría la forma en que el pueblo veía tanto a los Apache como a Thomas. No todos creyeron inmediatamente, pero las semillas del cambio habían sido plantadas. Los Apache permanecieron por una semana más, tiempo suficiente para que los heridos sanaran y los agotados descansaran completamente. Durante esas noches, alrededor del fuego, Thomas aprendió historias que nunca había escuchado. Historias de un pueblo que había luchado no solo por territorio, sino por el derecho a existir en sus propios términos. La noche antes de que se marcharan, Madre Cielo Gris se acercó a Thomas con un regalo, un collar de cuentas intrincadamente trabajado. «Para el hombre que nos dio más que agua», dijo en inglés cuidadosamente pronunciado. «Nos dio esperanza de que no todos los corazones blancos están cerrados». Thomas aceptó el regalo con humildad, sabiendo que representaba más que artesanía. Representaba aceptación, respeto y una conexión que trascendía las divisiones que la política había creado. «Algunos de nosotros nos quedaremos», anunció Nantán esa última noche. «Familias que están cansadas de huir, que quieren intentar construir algo nuevo». Thomas miró hacia Elisa, quien había pasado la semana trabajando junto a las mujeres Apache, aprendiendo sus técnicas de medicina herbal y compartiendo sus propios conocimientos de vida doméstica. «¿Aquí?», preguntó Thomas. «¿En mi rancho?». «Si nos aceptas», respondió Nantán. «No como invitados, sino como vecinos, como familia». Thomas sintió que algo se asentaba en su pecho, una sensación de completitud que no había experimentado desde antes de la guerra. «Los acepto», dijo simplemente. El matrimonio de Thomas y Elisa se llevó a cabo una semana después, en una ceremonia que mezcló tradiciones cristianas con bendiciones apache. Emmet ofició, habiendo encontrado en los eventos recientes una nueva comprensión de lo que significaba servir a la justicia real en lugar de simplemente mantener el orden. Juan sirvió como padrino, mientras que Madre Cielo Gris bendijo la unión con humo de salvia y palabras en su lengua nativa que hablaban de armonía entre diferentes pueblos. La ceremonia se llevó a cabo junto al arroyo donde todo había comenzado, con los niños apache jugando cerca del agua mientras los adultos compartían comida y historias.
Era una celebración que habría sido impensable apenas unas semanas antes, pero que ahora se sentía como la cosa más natural del mundo. Mientras el sol se ponía esa noche, Thomas se encontró en el porche con Elisa, observando el campamento permanente que había crecido alrededor de su rancho. Tiendas apaches se mezclaban con nuevas cabañas de madera, jardines compartidos florecían donde una vez había habido solo desierto árido. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Elisa, su cabeza descansando en su hombro. Thomas consideró la pregunta. Su vida había sido completamente transformada, sus planes originales destruidos y reconstruidos en algo completamente diferente. Había arriesgado todo por principios que apenas había entendido al principio. No, dijo finalmente. Nada. Por primera vez en años, siento que estoy viviendo la vida correcta. Un año después, cuando los funcionarios del gobierno territorial vinieron a investigar los reportes de un asentamiento mixto en el rancho de Thomas Avery, encontraron algo que sus manuales burocráticos no sabían cómo clasificar. Encontraron niños blancos y apache jugando juntos, aprendiendo unos de otros idiomas y costumbres. Encontraron jardines prósperos cultivados con técnicas que combinaban el conocimiento agrícola de los colonos con la sabiduría del desierto de los apache. Encontraron un pequeño hospital dirigido por Elisa y Madre Cielo Gris, donde cualquiera podía recibir tratamiento sin importar su origen. Más importante, encontraron paz. Los funcionarios escribieron reportes confusos sobre un experimento social único y coexistencia exitosa de poblaciones diversas. Los políticos en la capital territorial debatieron si esto debería ser replicado o suprimido. Pero para Thomas, observando a Elisa enseñar a leer a un grupo de niños mixto en la escuela de una habitación que habían construido, la política era irrelevante. Había encontrado algo más valioso que cualquier plan gubernamental. Había encontrado una manera de vivir que honraba tanto sus principios como su humanidad. Nantan, ahora viviendo permanentemente en una cabaña al otro lado del arroyo, a menudo se unía a Thomas en el porche durante las tardes. Los dos hombres habían desarrollado una amistad basada en el respeto mutuo y la comprensión compartida de lo que costaba defender lo correcto. ¿Crees que durará?, preguntó Nantan una tarde, mirando hacia el asentamiento próspero. No lo sé, respondió Thomas honestamente, pero sé que vale la pena intentarlo. Y sé que si no dura, no será porque no lo intentamos lo suficiente. Juan se acercó desde el establo, ahora no solo capataz, sino capataz de una operación mucho más grande y compleja. Su familia había llegado desde México, agregando otra dimensión a la mezcla cultural del asentamiento. «Patrón», dijo Juan, usando el título más por afecto que por jerarquía. «Los nuevos colonos han llegado. 3 familias del este. Dicen que escucharon sobre nuestro experimento». Thomas sonrió. «¿Y qué les dijiste?» «Les dije la verdad, que aquí trabajamos duro, respetamos a todos, y que el agua es gratis para cualquiera que tenga sed». Mientras las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo del desierto, Thomas sintió una profunda gratitud por el camino tortuoso que lo había traído a este momento. Había comenzado buscando una novia por correspondencia y una vida tranquila. En cambio, había encontrado una familia elegida, una comunidad construida sobre principios compartidos y un propósito que se extendía mucho más allá de sus sueños originales. El desierto de Arizona había sido testigo de muchas historias, de guerra, pérdida y división. Pero también había sido testigo de esta, la historia de cómo los extraños podían convertirse en familia, cómo la compasión podía ser más fuerte que el miedo, y cómo un solo acto de hospitalidad podía cambiar el curso de muchas vidas. En la distancia, el arroyo continuaba fluyendo, llevando vida a un paisaje que una vez había parecido estéril, y en su orilla, una comunidad improbable pero resiliente crecía bajo las estrellas eternas del territorio de Arizona, testimonio viviente de que el amor y la comprensión podían florecer incluso en los lugares más inesperados. Thomas Avery había esperado una novia. En cambio, había encontrado una nueva forma de ser humano. A continuación, tenemos 2 historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.